Sabes, tú puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. Sabes, tú puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. Sabes, tú puedes crear tu propio mundo
si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. Sabes, tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. Sabes, tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres
es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. Sabes, tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. Sabes, tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido,
y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. Sabes, tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. Sabes, tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás,
porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. ¿Sabes? Tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. ¿Sabes? Tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio.
Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. ¿Sabes? Tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. ¿Sabes? Tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio.
Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. Sabes, tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. Sabes, tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio.
Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. ¿Sabes? Tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. ¿Sabes? Tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio.
Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. Sabes, tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. Sabes, tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio.
Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. ¿Sabes? Tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. ¿Sabes? Tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio.
Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. Sabes, tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. Sabes, tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio.
Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. Sabes, tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio. Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia. Sabes, tú puedes crear tu propio mundo. Si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido, y entonces así lo atraerás, porque somos como grandes antenas de radio.
Dependiendo de nuestra energía, vamos a atraer posibilidades o no. Y la pregunta es, ¿qué señal estás transmitiendo al universo? Porque depende de ella lo que recibas. Entonces, siendo conscientes de esto, tenemos la capacidad de cambiar lo que atraemos. Para eso, primero tenemos que cambiar el pensamiento, salir de nuestra rutina de pensamientos. Por ejemplo, imaginar situaciones deseadas es una forma muy sencilla de hacerlo, ya que al imaginar nuevas situaciones, ya el cerebro no sabe si lo que pensamos, soñamos o imaginamos está pasando realmente o no. De esa forma nos adelantamos a lo que queremos. Las funciones celulares de la felicidad se ponen en marcha y co-creamos con el universo. Puedes crear tu propio mundo si el pensamiento que transmites sobre lo que quieres es claro y definido. Entonces lo atraerás y así podemos reflejarnos y co-crear con el mágico universo que nos rodea. Disfrutar de nuestras experiencias. Somos seres espirituales, es decir, el pensamiento influye en la realidad y es el responsable de crearla. Es urgente tomar conciencia y comenzar a vivir con una actitud más positiva y elegir mejor nuestros pensamientos, que sean los más constructivos para nuestra vida. Y les digo a los que tienen pensamientos constantes de rabia, desesperación o frustración, no importa quién estén culpando de sus desgracias, a los únicos que le están haciendo daño es a ustedes mismos. Nada justifica quedarte en la lamentación para justificar tu desgracia. Ya basta, levántate, piensa en grande y hazte cargo de un mundo mejor para ti y los tuyos. El momento es ahora. Tus pensamientos crean tu realidad. Te deseo éxito y abundancia.